DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Estaba prestando atención, estaba chusmeando por afuera de cámara y me agarraron así como me sorprenden trabajando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Jessy? ¿Seba, todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo Todo estás? No puedo evitar el chusmear, ¿viste? Parezco que me falta Ya te conocemos. el vaso ahí. Digo, ¿qué estarán charlando? Hola, Gus, ¿cómo va? Bueno, acá estamos nosotros. Qué día complicado en materia climatológica, pero Sí. después a la selección no nos importa nada. No pasa nada. Si ¿No? juegan los campeones del mundo, está todo Son los bien. campeones del mundo a 200 lucas la entrada, pero bueno. 200 lucas de entrada que la Lo reventa. miramos por la Sí. televisión. Scaloni tuvo que pagar las entradas, ¿vieron? Dijo. Ah, Sí. no, Y tuvo no. que había comprar como 9, dijo, no sé. Bueno, ¿Tuvo que pagar las entradas? Sí. Bueno, ingrato, ¿no? Digo, es el técnico que nos trajo la tercera. ¿viste? La tercera estrella. O habrá querido él, o habrá dicho que las compró y las compró. O habrá sido un alarde de humildad, ¿no? También puede ser. Pero le creemos, es Scaloni, Sí, es no Scaloni. seas así, Seba. Escúchame, estás próximo al subsuelo vos ahí, la silla como que siento Me tengo que está levantar ahí, un poco la hay silla. unos temas Sí, ahí sí, con sí. ¿No? la silla. Me estoy confundiendo cada vez más. Ah, perfecto. Bueno, en el amplio sentido de la palabra, no, esperemos que no, esperemos que no. Bueno, ahora en un ratito viene nuestra compañera Lu Pecker también para hablar de muchos temas. Esta semana hubo comisiones, no trabajó la Comisión de Juicio Político, esto ya lo sabíamos, eso va a ser la semana próxima. Claro. Y hablábamos recién, fuera de cámara, ya no era lo que estaban chusmeando ahí, que ni sé, que muero de ganas porque estaban... En el corte les En el preguntás. corte preguntamos, pero parece que va a haber una próxima sesión y eso sería el 19. Sí, se estaba barajando en un primer lugar, Meli, la semana que viene, una sesión tipo el 13 de septiembre, pero no se estaba llegando con el quórum y se está evaluando 19, otros dicen el 20, pero bueno, entre esas fechas. Y hay muchos proyectos que se sumaron con dictamen esta Y semana. espérate, ¿y el presupuesto no tiene que entrar la otra semana? El 15 es la fecha, sí. Ah, ok. Ahí ingresa, pero bueno, después tienen que Se va- hacer todo el se va a calendario. amontonar todo, parece. Parece, o sea, y que entre no signifique que Que enseguida ya se se va, tienen que claro. No, juntar. se va como a definir una hoja de ruta, van a empezar a haber invitados, digamos, funcionarios de alto rango del gobierno nacional a defender ese presupuesto. Recordemos que es la hoja de ruta. La ley de leyes. Eso Sí, ya es la lo ley de aprendí. leyes, pero también, digamos, es un signo de interrogación, porque uno no sabe si el año que viene este gobierno, el que está gobernando ahora, va a continuar al frente del Poder Ejecutivo. Ya Entonces, sabemos que no, porque Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no. Bueno, pero tenemos a Sergio Massa, que no, está en un lugar sí. de alto protagonismo en este gobierno, concentrando muchas de las decisiones y si logra ser presidente, Sí. de alguna manera sería una Es la continuidad. continuidad. Sí, está bien lo que decís. Y ayer dio otra entrevista más, además de otro anuncio, Sí. y sigue hablando un poco al Congreso, ¿no? Sigue tratando de poner en marcha esa agenda que hizo, o que es su agenda en definitiva, ¿no? Ahí me parece que dijo, bueno, todo bien con lo que para donde quiere ir Milei, pero esta es la agenda y el Congreso tiene que ponerse a laburar en esto. Sí, es la agenda de Sergio Massa, digamos, el auténtico Sergio Massa desde siempre, Sí. con esa agenda mirando siempre hacia las clases medias. Él durante muchísimo tiempo, incluso antes de acercarse nuevamente al kirchnerismo, siempre tuvo como estandarte la eliminación del impuesto a las ganancias y bueno, ahora tiene la posibilidad como candidato a presidente de llevarlo a la práctica en caso de que sea electo. Y por otra parte también, decías recién, ¿no? Esa mirada hacia el Congreso Nacional anunció también que va a enviar el proyecto de empleo joven, que es una suerte de proyecto de puente al empleo. Ingresó ayer a la noche. ¿Ingresó? Sí, Ah, ingresó. bueno, bien. El de ganancias, ¿no? Que de ganancias aclaremos que lo que propone es la eliminación de ganancias para la Sí. cuarta categoría, Ah, bien. que es para los trabajadores. Claro, porque eso tuvo como... Se burlaron un poco de ese ítem, porque Mauricio Macri lo primero que hizo fue decir que eliminaba por completo el impuesto a las ganancias y metió no sé cuántos trabajadores pagando Sí. el impuesto a las ganancias, que es un poco lo que vino a corregir Sergio Massa, que... Ay, tenía que tomar aire, porque como me tomé un trago de agua así.
Sergio Massa cuando reunió, titular de la Cámara de Diputados, ¿se acuerdan? A todos los representantes sindicales en el Parlamento para un poco discutir esto de, bueno, cómo es la especificidad dentro de cada actividad, qué pasa con las horas extras, tiene que pagar aguinaldo, no tiene que pagar aguinaldo, qué pasa con trabajadores que no pueden evitar hacer horas extras. En ese momento me acuerdo que explicaban camioneros de larga distancia, Claro. pilotos de avión. O cuando cobras el aguinaldo. O claro, o médicos que de repente se encuentran pluriempleados haciendo, qué sé yo, Sí, guardias. tres guardias seguidas y están en definitiva. Justo el otro día me comentaba unas conocidas que son médicas y decían, no, estoy desesperada porque no íbamos a pagar, pero estamos pagando cualquier locura de impuesto a las ganancias. Al final te la pasás haciendo un montón de esfuerzo y de sacrificio, un montón de guardias sin dormir y después resulta que cobras 2 mangos. Bueno, también empiezan a hablar un poco los sindicatos, ¿no? Hablaron los bancarios sobre esto, de cómo repercute en ellos y es cierto que también es agenda para un sector de los argentinos que está en una posición acomodada, que está Es para los registrada. empleados en relación de dependencia que más ganan, los que ganan más de Claro, lo no que sé, dice Jess. 600.000 pesos. Más Creo o que es menos. 500 y pico bruto. No me Claro. acuerdo ahora en qué está el tope, pero recordemos que siempre fue un motivo de mucho reclamo, ¿no? Sí. De parte de las centrales sindicales. De hecho, han convocado paros nacionales justamente por el tema de ganancias. Creo que había sido bajo el gobierno de Cristina Sí, Hugo Fernández. Moyano le hizo un paro a Cristina Fernández de Kirchner Por con el tema de eso. las ganancias, lo cual, bueno, también no tenía tanto consenso en el sentido de que, bueno, es un sector quizás pequeño. No, y es un costo enorme para el Estado, digamos, borrar toda una categoría de ganancias porque es mucho lo que se tributa, que Sí. se espera obviamente que eso, ya Sergio Massa lo viene explicando, en realidad no es que la FIP deja de recaudar. recaudar, gracias. Hoy te digo que ayúdenme hasta las 4 de la tarde. No es que deja de recaudar porque viene en forma de IVA, viene en forma de consumo, que es un poco lo que se espera de una clase media acomodada, ¿no? Claro. Que ponga una guita en un pasaje, que viaje por el país, que haga que mejore una cosita en la casa para poder emplear a alguien. Me parece que es un poco por donde se dinamiza la economía también, ¿no? Teniendo una clase media, bueno, recuperando una clase media que hoy no está. Claro. Sí, el tema es que ahí vuelve también el debate de dos temas, creo. O sea, por un lado, desde el lado de los trabajadores que siempre han dicho el salario no es ganancia, entonces ¿por qué quienes trabajan, o sea, tienen que pagar ese impuesto? Ese debate siempre vuelve a aparecer. Y después, por otro lado, lo regresivo también que tiene el sistema impositivo, porque la mayor recaudación que tiene el Estado viene por impuestos como el que pagan los trabajadores de la cuarta categoría de ganancias, por el IVA, es lo que más recauda, es decir, que donde aportan los sectores más populares, los que menos ingresos tienen, y lo que es de bienes personales o los que pagan ganancias, pero porque tienen Ganancias. riquezas, claro, es muy poco lo que representan la recaudación del Claro. Estado. Entonces, ese debate también es probable que siempre cuando se plantean estas propuestas vuelven esas Y discusiones. se enojó también con que no quieren sacar el blanqueo. Se enojó Claro. con eso Sergio Massa. Sí. Y hay mucha resistencia con el Hay tema del blanqueo. resistencia en Juntos por el Cambio que plantean que lo que se quiere ejecutar es un perdón fiscal para, es un mensaje peligroso porque uno pensaría que, bueno, no voy a cumplir con mis obligaciones como contribuyente total, más adelante siempre va a haber un perdón fiscal, ¿no? Entonces es un desincentivo hacia los contribuyentes cumplidores. Sí, acá nosotros ayer tuvimos casi sistema de cama caliente de diputados. Pero venía uno, se levantó una producción extraordinaria, inhallable les diría, así que fuimos la envidia de otras emisiones. Así que una felicitación para, yo digo, nuestro sabueso, que no es de la FIP, es de productor, Guille. Claro. Y para Lore, nuestra productora que logró todo esto. Pero los representantes de Juntos por el Cambio y también de la UCR decían, no, este blanqueo es un disparate, no lo vamos a acompañar y tampoco le vamos a permitir al Frente de Todos que en una próxima sesión nos metan temas que saben que son pro-friendly, o sea que sí queremos que salgan, pero en el medio nos van a meter un montón de cosas que no queremos, Sí. así que no les vamos a dar ¿Cuáles son quórum. los temas pro-friendly? Los pro-friendly, bueno, me parece que están interesados en esto de facilidades para maquinaria agrícola, ahí me parece Claro. que es pro-friendly. Sí. Después está toda la agenda que se dictaminó en La agenda de Comisión cuidados. Discapacidad. La agenda de cuidados también Sí. es pro-friendly. Sí, la agenda de cuidados, no sé si te referís a la ampliación de Licencias. licencias. Sí. Ahí no terminan de zanjar las diferencias.
De todos modos, hay una base de común reconocimiento que hay un atraso normativo muy fuerte, sobre todo en las licencias por paternidad, y el hecho de que no existan las licencias por adopción. O sea, Por violencia de género tampoco. el de violencia de género no es, en el proyecto de Juntos por el Cambio no está eso. ¿No está puesto? No, No, no está. No, de hecho, entrevistamos un diputado acá en Diputados TV de Juntos por el Cambio, del PRO, que dijo que no estaba de acuerdo con las licencias por violencia. Y lo que no están para nada de acuerdo es el proyecto de Aerolíneas Argentinas, pues se acuerdan que ahí, Claro. Juntos por el Cambio, cuando vino uno de los representantes de Aerolíneas, no sé si es el representante de relaciones Era de comunicaciones y es relaciones. Sí, es cercano a Mariano Recalde, que recordemos fue presidente de Aerolíneas Argentinas un tiempo atrás. Exacto, que vino y cuando vino Juntos por el Cambio se levantó y se fue y dijo, no es la manera de presentar ningún informe, qué sé yo. Y ahí también, ayer estaba acá sentado el diputado Tonelli y decía, no, si aparte de Aerolíneas Argentinas, son pésimos los números de Aerolíneas Argentinas y la gente de Aerolíneas Argentinas no dice lo mismo, dice que todo lo contrario, Claro. que no tomó ni un solo peso de el presupuesto, que es una empresa que se pudo, no sé si está bien dicho, perdón, pero como autosustentar, o sea, no requirió. Y otros te dicen, claro, se autosustenta porque tiene los pasajes están no bonificados. Chicos, hoy no me salen las palabras. No me sé sale cuál es la palabra que estás eh, buscando. Subvencionados. Subvencionados, Ahí claro. está. Subvencionados. Entonces ahí hay toda una discusión, bueno, pero Juntos por el Cambio, ese tema que lo quieren incluir en el temario, dicen, ¿cómo va a haber una mayoría especial para proteger a Aerolíneas Argentinas? Y lo que dicen ellos es que no se puede condicionar al próximo gobierno sobre cómo hay que gestionar una empresa pública. De hecho, está en el Bueno, programa... es privada pública, ¿no? Sí. Es como... No, en realidad, o sea, tiene el 100%, o sea, lo que tiene es que es una sociedad anónima. Eso, es una sociedad anónima. Pero lo que significó la restatización en el 2008, en realidad es una recompra de todas las acciones, pero del 100%. O sea, el Estado tiene el 100% de las acciones. Diferente. No es como YPF, Claro. que es una sociedad anónima, pero tiene el 51% el Estado y el resto son privados. En este Ok. caso, todas las acciones pertenecen al Estado. Sí. Bueno, y también con todo el foco que se pone en la industria turística, ¿no? Sobre todo ahora Claro. que sale el Previaje 5 y que Sergio Massa también anunció que iba a haber previaje hasta número 10. Sí, hizo Claro. un gobierno, obvio, porque no te alcanza el tiempo, pero Sí. fue muy Sí, exitoso ahí ese yo no sé programa. cómo cuál va a ser la opinión de los diputados de Juntos por el Cambio de las provincias, porque en general muchas provincias se ven beneficiadas Claro. justamente por la existencia de aerolíneas como Aerolínea de Bandera, que llega a un montón de lugares que otras aerolíneas no Y de llegan. hecho, Y son pasajes más baratos también con respecto a otros. Yo no sé si son pasajes más baratos. Las de aerolíneas, los low cost son los que tienen pasajes más baratos. Sí. Lo que te da Aerolíneas Argentinas es mayor frecuencia Claro. y, por supuesto, mayor cantidad de rutas. Mayor conectividad, digamos. Exacto. Llega a un montón de destinos que de repente no son rutas rentables para el mercado y Aerolíneas Exacto. Argentinas te garantiza conectar Federalismo. federalismo. Incluso hay rutas que no pasan por Buenos Aires. Eso es Eso muy explicaba, interesante. Sí, es un modelo de negocios innovador porque no todo, o sea, vos podés conectar, por ejemplo, Córdoba con Mendoza, Córdoba con Iguazú. No, y también vuelos internacionales que Sí. llegan directamente a las Claro. cataratas del Iguazú. Tal cual, desde San Pablo hasta Iguazú. que Y pasen desde por la Europa. ciudad. Desde Europa, los europeos. A mí me pasó que fui en ¿Desde el último. Europa? Sí. ¿Sí? El último, bueno, no quiero tirar fruta, pero estoy casi segura que sí, porque yo me acuerdo que eran un montón de europeos que de repente estaban ahí que no pasaban por Buenos Aires. Ojo, por ahí pasan por Brasil, no lo sé. Claro. También eso puede pasar, que Claro. eso Sí. también es más Sí, cae en una económico. escala ahí. Claro, pero es el turismo que te deja ingresos directos en euros, en dólares, y que vos te das cuenta en ese sentido cómo creció enormemente la actividad, por lo menos en Iguazú, lo que yo vi es, de hecho, algo que me había llamado la atención cuando fui, es la cantidad de vinerías. Yo, qué raro en Iguazú, vinerías, y es para los brasileros Claro. Claro. que le venden el vino mendocino a muy buen precio. El brasilero ama nuestros vinos. Aparte, el vino de Brasil no Sí. es nada rico. Y no se tiene que ir hasta Mendoza. Y no o se tiene que ir hasta Mendoza. Te queda mucho más cerca. De hecho, Claro, está enfrente. está Está Foz de enfrente. Iguazú a Exacto. pasos. Sí. Exacto. Así que, que el vino de Brasil es brasilero. No Que lo, nadie se ¿sabes qué? Creo ofenda. que no lo probé. No, culero. Ahí El va más argentino- para el lado por la playa, el calor, la Es verdad, cerveza. sí, pero la cervecita, es verdad, es cierto. Pero bueno, la verdad es que nadie puede decir, incluso es algo que quedó muy en evidencia durante la pandemia, que ahí
principalmente lo que se quejaban es de la baja de cantidad de frecuencia de vuelos en un montón de destinos y cuántas actividades pone en funcionamiento el turismo. Claro. Es la gastronomía, el entretenimiento, la cultura. Sí, también las La cantidad de economías puestos de regionales. trabajo. Sí, por ¿Cómo? ejemplo, también las economías regionales. Hay un Sin montón de duda. destinos, no sé, por ejemplo, qué sé yo, La Rioja, por ejemplo. Bueno, eso dinamiza esas economías regionales, vitivinícola, la minería dudas. y demás, que son, por ejemplo, son destinos que por ahí no llegarían las empresas privadas. Si no Sin- existiera una aerolínea de bandera con control estatal que establezca prioridades. Sí. Bueno, es el debate que naturalmente se viene Sí. y hay que seguir de cerca. Me acomodo porque ya llegó nuestra compañera Lu Pecker y vamos a hablar de un tema muy importante porque detrás de esta ley hay una madre luchadora, incansable, que otra vez vuelve sobre la marcha con un proyecto de ley que lleva el nombre de su propio hijo a partir de lo que fue, lo que para mí, yo esto me hago cargo, el crimen de Silvina Luna, ¿no? Los crímenes de resultantes de las malas praxis. Hola Lu, ¿cómo estás? Buen día. Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Todo están bien? todos? Bueno, por supuesto, muy conmovidas y conmovidos por la muerte de Silvina Luna. Vos, por supuesto, la definís como un crimen en el sentido de la responsabilidad de Aníbal Lotoki, que realizó esa... En realidad no fue una operación, y ahí es importante hacer la No. diferencia, no una intervención estética a través de las inyecciones. Digo que es interesante porque también abre la posibilidad de legislar o de regular qué pasa con operaciones estéticas que ni siquiera son intervenciones quirúrgicas. Tratamientos estéticos, ¿no? Por un lado, sí, un dolor enorme. Hay también muchas cosas importantes que decir. Silvina fue una persona que tuvo plena conciencia de que lo que le pasó también fue presionada por un medio en el que si no tenés el cuerpo que te pide el medio, te quedás sin trabajo, sin poder pertenecer a un ambiente. Yo les contaba que tuve reuniones con Silvina que propuso hacer un programa de televisión feminista. Feminista es la palabra, o sea, feminista, no un programa de televisión que fuera de chimento, sino que trajera a la televisión otras voces sobre las mujeres. Esto se sabe poco, o incluso vi que en estos días cuando la actriz argentina dijo que también Silvina fue víctima del patriarcado, Johnny Viale y Viviana Canosa decían despectivamente qué tiene que ver. Bueno, Silvina Luna tuvo plena conciencia que los mandatos estéticos sobre su cuerpo la influenciaron, quería abrir el debate, propuso un programa que no se pudo realizar, iba a charlas, leía libros, su círculo de amigas se lo llevaba y quería cambiar también esos parámetros estéticos, en donde además, Meli, vos lo sabés, las mujeres que no entran, ¿no? Y somos muchas las que eso nos ha pasado en esos parámetros, por peso, por edad, por arrugas, por flacidez, por muchas razones, porque para el medio nunca terminás de encajar, pueden además perder el trabajo, o sea, el sostén económico. Y eso que pasa en la televisión también se refleja después en las mozas a las que exigen esa famosa frase buena presencia. ¿Qué es buena presencia, no? Buena presencia responde a los mandatos estéticos. Ahora las chicas que pueden poner la nafta en una estación de servicio, que pueden ser promotoras, distintos trabajos que están súper Atravesados por estos mandatos. súper atravesados por estos mandatos. Y mandatos es algo como, incluso, bueno, el mandato era, bueno, sé madre y quédate en tu casa, ¿no? Bueno, ¿qué es esta idea de belleza? También se va renovando, tenés que ser flaca, pero ser carnosa, tenés que tener mucha cola, pero levantada. Entonces, es una presión que directamente tiene que estar intervenida, no en el que elegís alguna intervención. Por supuesto, las mujeres pueden elegir todas las intervenciones que quieran. No está mal que una mujer se opere, se inyecte, haga lo que quiera. Y todas las cosas que hacemos también están intervenidas por presiones. Pero que la presión sea tan explícita es un problema, y en el caso de Silvina Luna lo vimos además Sí, cuando... porque además es una trampa. Uno nunca va a terminar teniendo ni esa edad que ya se fue, ni esa urgencia que ya no va a volver, o que tal vez nunca estuvo, y punto, y nunca estuvo. Entonces es una trampa, porque ahí es donde empieza, bueno, entre otras cosas, yo creo que el caso de Silvina Luna, por un lado está el tema que vas a tocar vos, el de esta mujer para mí tan admirable, que es la madre de Nicolás, que ese es el tema que vos vas a tratar, pero creo que reaviva otro debate, que es el de la muerte digna, el de la posibilidad de elegir
sobre hasta dónde queremos estar conectados a una máquina, porque en ese caso Silvina Luna recuperó en un par de oportunidades su conciencia y ella misma podría haber decidido, bueno, hasta acá. Y no sabemos incluso si en la intimidad de esa habitación no lo ha pedido, ¿no? Porque esto también yo creo que es algo interesante para pensar, ya que estos casos tan resonantes y tan emblemáticos nos llevan a imaginarnos todos, ¿qué haríamos nosotros si pesáramos 40 kilos y supiéramos que hemos perdido un montón de facultades, estamos conectados? Y ya decían, era la única chance que Silvina tenía para todos los días seguir con vida, que era conectada mecánicamente a un respirador. Por supuesto, en eso por supuesto que hay que ser muy respetuosa de sus decisiones, la de su familia, ¿no? Que era su hermano. Sí decir que en el plano legislativo está el proyecto que acaba de presentarse muy poquito Mara Brauer. Y después ahora quiero desarrollar el proyecto de la ley Nicolás, que es el caso del que vos hablás. Yo creo que de todos modos lo que le pasó a Silvina, voy a hacer, digamos, dos intervenciones. Por un lado, creo que tendría que entrar en la ley Micaela de capacitación sobre temas de género, la capacitación sobre violencia estética, que podría agregarse en la ley de todas las violencias contra las mujeres, donde está la violencia contra la salud reproductiva, la violencia digital, la violencia, bueno, ahora está discutiendo la violencia digital, la violencia política, la violencia estética, porque si alguna mujer la echan de un trabajo porque no es flaca o no se viste como quieren, etcétera, es una violencia que se puede alegar justamente para que intentemos que no sea ejercida y que haya otros patrones. Y aparte que es explícita, porque me imagino, a mí me ha pasado que me digan en la cara, mira, la verdad, estás gorda, voy a hablar con la vestuarista para que no te ponga, me lo ha dicho un gerente, para que no te pongan minifaldas o no te pongan shorts. Y yo Bueno, no quiero o sea, imagínate, Meli, por supuesto, ¿no? Que si se lo dicen a una de las personas que ha conducido televisión en toda su vida, ¿no? ¿Qué le puede pasar a otras? Por supuesto, me ha pasado, lo he contado, ¿no? Me han echado de la televisión por mi peso. Entonces, eso es algo. ¿Y fue explícito? Sí, fue explícito y eso tiene, y también, y cuando la televisión solo podés entrar en mini short, que lo vemos en canales de distintos lugares de la grieta, bueno, eso deja fuera a un montón de personas. O hay algunas solo como excepción, ¿no? Entonces también en la ley de equidad de género en los medios yo creo que se tendría que agregar la diversidad corporal, la diversidad de etnias, cuántas mujeres grandes. Conozco a 2 grandes conductoras de las mejores periodistas de Argentina que las han echado por tener arrugas, ¿no? Eso Mónica Candanvers. O sea, Mónica Candanvers, nadie puede tener duda de que era un símbolo de la televisión y le echaron por eso. Ella siempre se negó a operarse, no sabía, por supuesto, las razones, pero sí periodistas consagradísimas que te dicen, bueno, este es un problema. Por supuesto, ahí sí hay una gran diferencia con los varones, porque en general vemos personas con otro tipo de peso, calvos, ¿no? Con caras distintas fisonomías. Distintas fisonomías, que no es lo mismo, más allá de que pueda existir alguna mujer que sea excepción. Después, sobre el tema de los tratamientos estéticos, yo creo que también, porque hay muchas mujeres que dijeron, bueno, yo me quiero operar y esto es una cuestión de mala praxis o me quiero inyectar algo. Las mujeres cruzadas por los patrones que sean, por los mandatos que sean y por los deseos que sean, tienen derecho a operarse, a intervenirse y a hacer todo lo que quieran. Por supuesto, las personas trans también, que en general, para llegar al cuerpo que desean y a la identidad que desean, pasan por intervenciones. Por supuesto, ahí está, garantizar las intervenciones, pero sobre los tratamientos estéticos hay diferencias y yo creo que ahí sí o tiene que haber una ley que sea en homenaje de esa ley Silvina o una regulación del Ministerio de Salud o de las asociaciones profesionales que digan, bueno, tal producto está aprobado, no está aprobado, ¿en qué cantidades se puede poner? ¿En qué lugares? ¿Se puede hacer en consultorio o tiene que hacerse en un quirófano? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las probabilidades? Esto lo puede hacer una cosmiatra, un médico, un cirujano, una cirujana plástica, ¿no? Hay diferencias porque hoy podés ir a un consultorio y que te ofrezcan inyectarte tal o cual producto, no conoces los riesgos y la gente, por supuesto, se hace esos tratamientos. Entonces, eso no hay que condenar a quien se los hace, sino regularlos para que sean de forma más segura y para que la información sea mucho más clara de la que es hoy. Aparte, en el caso, perdón, voy una cosa más sobre lo que estás diciendo. Incluso en el caso de Silvina Luna, como en muchos otros, como este era el médico de los famosos, en muchos casos ese tratamiento era a cambio de publicidad.
a cambio de mencionarlo en las redes. Entonces después, en esa relación médico-paciente, que de esto habla, entre otras cosas, la mamá de Nicolás, quien lleva el nombre en primera persona de este proyecto de ley del que vos nos vas a hablar, es distinto. Porque si vos pagas por un... Ha sido horrible, pero si vos pagas por un tratamiento estético o por una cirugía plástica que hoy por hoy no te lo cubre casi ningún plan médico, vos ahí, si algo no sale bien, si algo no resulta, lo que sea, no sé, vas y decís, che, déjame como te pedí, porque yo pagué por esto, y hay como otro nivel de presión. Ahora, por canje, ¿sabes qué? El tipo te operaba, le hacía 2 menciones en las redes, y Silvina Luna misma le dijo, estoy con dolores, hace un poquito de ejercicio, te tenés que mover. Sí, la verdad que esos mensajes espeluznantes que ella estaba en España y que él le mandaba eso, y además una vez que te inyectó un producto ya no hay vuelta atrás, porque está en el cuerpo. Y eso le pasó a este chico Mariano Caprarola también. Por supuesto que es espeluznante y yo creo también que esa falta de regulación en algo que puede ser con canje hace que también las personas pueden no buscar otros médicos o médicas, sino ir al que tienen canje. Pero eso no es la responsabilidad de quien lo hace. Sí creo que hay poca información incluso sobre las sociedades científicas de qué actividades o qué tratamientos tiene que hacer cada especialista y cuáles son, incluso, por ejemplo, la Asociación de Cirujanos Plásticos. Tiene que decir quiénes son sus integrantes y qué tratamientos son los que se pueden hacer, porque hoy la gente en general no se hace solo cirugía, sino especialmente las inyecciones de colágeno, de ácido hialurónico, de botox, etcétera. Entonces, es quién lo puede hacer, cuáles son los productos permitidos, cuáles son los que están prohibidos. Eso también ANMAT lo tiene que difundir para que haya mayor conocimiento y creo que se podría regular. Con el fallecimiento de Silvina Luna se habló mucho de la ley Nicolás, entonces queremos contar qué es también para saber y para poder aclararlo. Nicolás de Ana, vos lo contabas, Meli, tenía 24 años, falleció en noviembre del 2017 por una meningitis bacteriana, era de Villa Gesell, el médico que lo atendió desde el primer momento cuando él fue le dijo que tenía dolor de cabeza, le dijo que se vuelva a la casa, que no era nada, que tenía una contractura de cráneo y finalmente tenía algo que era muy riesgoso, que no se lo detectó y que él falleció. Su mamá es la que lucha, básicamente, que es Gabriela Covelli, por esta ley Nicolás. Acá también hay que diferenciar dos cosas. Gabriela habla en muchos medios y en muchas notas de incorporar la mala praxis al Código Penal, ¿no? La ley Nicolás es una ley que no habla del tema penal, entonces también puede ser que sean otros proyectos que se incorpore para diferenciar qué es lo que dice la ley, que de todas maneras se conoce como la ley Nicolás, a lo que propone su mamá, que es una penalización más dura y más clara sobre la mala praxis. Sí, hay que contar también que el médico de Pinamar, Ricardo Basilio Cap, que es el que falló en el diagnóstico de Nicolás de Ana, fue imputado por el fiscal Juan Pablo Calderón de la Fiscalía 4 de Pinamar y que fue condenado, ¿no? Se lo calificó como homicidio culposo por ser cometido con el accionar negligente, imprudente e imperito de la profesión y esto tuvo finalmente, ¿no? una declaración judicial que por supuesto es lo que puede pasar en estos casos. Que además la madre le decía, que ella lo acompaña a la guardia y le decía... esto es inusual, o sea, mi hijo es un pibe sano, era profesor de un arte marcial muy específico, o sea, una persona que tenía una muy buena calidad de vida y una muy buena manejo de dominio de su cuerpo, incluso hasta, si querés, hasta de los dolores. Digo, esto es inusual, mi hijo no se estaría quejando. Tan es así que la madre pensó en todo momento que él tenía un tumor. Es la hipótesis de esa madre, que obviamente ella es abogada incluso, no es médica, pero decía, no lo mandes a la casa. Y por estar mal diagnosticado le complicaron el cuadro, porque si solamente hubiera sido un correcto diagnóstico y le hubieran dado el tratamiento adecuado, no se moría. Y esto no es esto es, está probado que era así. La verdad que es terrible y claramente entonces es un caso de mala praxis. Por supuesto que más allá de lo que se legisle, tienen que ir a la justicia. La mamá Gabriela pide que la mala praxis entre en el Código Penal. Entonces eso iría por otro lado, puede ser un reclamo que siga o que incluso se sume a los que hagan los familiares, las amigas o no de Silvina Luna, que es que se penaliza más fuertemente la mala praxis. Esta ley, que de todas maneras se conoce como la ley Nicolás, es la ley de calidad y de seguridad sanitaria.
evitaría algunos casos de mala praxis, pero creo que hay otras cosas más que legislar como veníamos hablando. Por supuesto que se habló de la ley Nicolás y de este proyecto en relación a la muerte de Silvina Luna. El 17 de julio del 2023 se redactó el proyecto en un mix, se hizo una síntesis entre proyectos presentados por Mónica Macha del Frente para la Victoria, Unión por la Patria Hoy, y Fabio Quetglas, que es de la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, hoy también vocero de los temas de educación de Patricia Bullrich. Mónica Macha, la presidenta de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Cámara Legislativa. La iniciativa fue tratada en las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, y tiene como misión poder reducir el daño de errores dentro de los centros de salud, de los hospitales, de las clínicas privadas, ¿no? La idea es afrontar los casos de mala praxis, pero básicamente para intentar prevenir que esto suceda. También es de dentro de clínicas privadas. Ahí, por eso no sé qué pasaría en la atención de un médico que atiende pacientes de modo particular, ¿no? Como es el caso de Silvina Luna. La legislación sería complementaria de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud y de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y otras normativas vigentes en temas de salud, ¿no? Con estas leyes lo que pasa es que muchas veces se superponen a otras existentes y que entonces tienen que convivir todas las leyes que regulan la salud. La ley tiene por finalidad asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura. O sea, lo que se quiere es promover que la atención en salud sea segura y evitar a toda costa que se lleguen a cometer errores, por supuesto, que puedan generar daños irreversibles o, en el peor de los casos, la muerte, ¿no? La idea es reducir los daños por los errores en la seguridad sanitaria. Vamos a la próxima placa. La propuesta es dar un marco jurídico institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones prácticas de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención y la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas. Acá en la palabra la transformación de las pautas culturales podríamos tener algún tipo de incorporación de lo que pasa con los mandatos de belleza. Si alguien se quiere operar, preguntarle si está convencida, por qué lo hace, alguna entrevista psicológica, lo podríamos pensar. Pero en general no es en hospitales públicos o en centros de salud donde se hacen estos tratamientos, ¿no? Para llevarlo a pensar en el caso de Silvina Luna. Además, se dispone la disminución de daños evitables, ¿no? ¿Cuáles son las muertes que más nos duelen? Hay muertes que todavía hoy la ciencia no ha encontrado remedios o tratamientos efectivos para revertir, ¿no?, los daños de algunas enfermedades incurables. Pero en el caso de Silvina Luna, como en el de Nicolás, lo que tanto nos duele, como en el de Mariano, por supuesto, es que eran muertes evitables, ¿no?, que no tendrían que haber sucedido. Y bueno, el propósito de esta ley es que se eviten los daños evitables. Se busca mejorar la calidad de la atención sanitaria a través de la seguridad de la atención y la estandarización de los procesos asistenciales a partir de la mejor evidencia posible. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Hay protocolos de atención, ya sabemos, sobre muchas áreas, ¿no? Pero si lo podemos pensar, bueno, a ver, ¿qué protocolos hay que seguir para descartar que un diagnóstico no sea errado, que no se deje de pensar en que puede ser tal o cual hipótesis y que se deje de hacer a tiempo lo que había que hacer para salvarle la vida a alguien? Se promueve la seguridad de él y la paciente a través de la prevención y la reducción de daños prevenibles asociados a la atención sanitaria y, en el caso de su ocurrencia, que se generen las acciones necesarias para minimizar el impacto en él o la paciente, su familia y el equipo de salud. O sea, generar protocolos y reglas claras para que no se produzcan daños y que, si el daño se produce, sea evitado en todo lo posible, ¿no? Y que tampoco esto afecte a los médicos, las médicas y los equipos de salud y la familia. En el caso de Gabriela, que no necesariamente es este proyecto, ella quiere también que haya un listado de profesionales
sindicados por mala praxis. De hecho, lo que dice es que no puede ser solo por la denuncia, para que no haya denuncias maliciosas, pero que si un fiscal, o sea, sin llegar a la sentencia, que si un fiscal considera que hay pruebas de esa mala praxis, ya estén en ese listado para que no puedan seguir interviniendo, ¿no? No es lo que dice la ley, Claro. sino que se va al tema penal, pero ella propone eso. En esta ley, Nicolás, la gestión de la calidad sanitaria se dispone a impulsar la calidad y seguridad de la atención, controlar y prevenir riesgos. O sea, intenta subirle la calidad a la atención sanitaria. Bueno, si se puede avanzar en esto que también se debatió en el Congreso, que es la digitalización de las historias clínicas, a donde estén protocolizados todos los tratamientos, es decir, una persona ingresa con determinados síntomas y hay que hacerle de rutina todos estos estudios. Por ejemplo, en el caso de este chico, le tendrán que haber hecho mínimamente una tomografía, que no le hicieron, por ejemplo. La madre cuenta que tampoco le hicieron ese estudio que es con la linterna que tenés que vas viendo como el movimiento o el fondo de los ojos. Que eso es como eso hubiera sido algo muy importante, ¿no? Un síntoma muy importante si hubieras aparecido con ese chequeo. Esto es como subirte a un avión. Vos para subirte a un avión tenés que completar un checklist, si no, no podés despegar. Y bueno, un paciente te lleva una guardia, no puede quedar solamente a discreción de ese profesional que te está atendiendo, porque por ahí ese profesional además viene de lo que decíamos antes, viene de no dormir, o por ahí en ese lugar el tipo tiene todavía, no sé, 15 personas más para atender y se quiere ir a la casa, lo que sea. O sea, pero si vos lo tenés protocolizado, vos le decís, bueno, viene un paciente que dice tal cosa, o tiene en su historial que tiene tal problema, o sea, es celíaco, por decirte cualquier cosa. Bueno, vos ya sabés que hay una serie de estudios que, por más que no tengan ganas de hacérselos, se los tenés que ordenar a hacer. A veces, se resisten solo porque se piensan, y esto lo dice la madre en el texto, se creen semidioses. Entonces, vos le estás diciendo, che, haceme un análisis de sangre o haceme una tomografía. No, no es necesario. No, bueno, andate a tu casa y fíjate cómo seguís. Y te morís. Claro, ahí hay Para que ver, ver me cosas. parece, también el tema de muchas veces las obras sociales, a la parte privada de la salud, presiona para que se eviten ciertos estudios. Por supuesto. Y después en el ámbito público sabemos que falta mucho presupuesto, Mirá. que faltan médicos, faltan enfermeras, o sea, temas que se han debatido acá en esta Cámara, por ejemplo, el problema de la enfermería, que estamos a un nivel muy bajo en relación a la cantidad de médicos, muy por abajo del promedio. Sobre eso que decís vos, además, casi todos los centros médicos tienen como tercerizados esos trabajadores que son los que hacen los diagnósticos por imagen, que a su vez están en otro sindicato incluso, o sea, están como nucleados en, qué sé yo, en el caso de la medicina privada, en una cámara que regula el diagnóstico por imágenes, y ganan entre 1.000 y 1.500 pesos por estudio que realizan. Entonces, o sea, el tipo que está ahí 1.000 horas, capaz que el médico dice, no tengo autorizado, no sé, estoy pensando. Sí, sí, hay... Pasar a tantos pacientes por día, no tengo autorizado hacer tantas resonancias o tantas radiografías. No, eso existe, por supuesto también hay que ver qué pasa en el hospital público, no. Diferenciemos lo que pide la mamá Gabriela Covelli de lo que queda en este proyecto legislativo. Gabriela también pide que las historias clínicas queden encriptadas, y eso no es solo para la atención, sino para el posterior juicio. O sea, Exacto. que no se borre la historia clínica o que no pueda Manipularse. ser manipulada o manoseada. Sí, les voy a adelantar que, claro, vos decís, bueno, está en el espíritu de la ley, pero después cómo se practica. La ley pide que para una atención sanitaria de calidad haya profesionales que alcancen, o sea, que haya tanta cantidad de trabajadores suficientes, que tengan las horas de descanso suficientes para que no se les pida de más y después se les achaque, que es un poco lo que pasó en la pandemia, ¿no? Primero se los aplaudía y después hay pocos médicos, pocas médicas, pocos enfermeros, pocas enfermeras. Poco sueldo. Y con poco sueldo, ¿no? La crisis del sistema sanitario, después se les achaca a ellos los problemas. También esta ley habla de que tengan que ser protegidos. Sabemos que pasa en muchos hospitales que los médicos o médicas, si muere un familiar o alguien, muchas veces son atacados. Y también la ley habla de que sean protegidos para poder realizar su labor.
Seguimos con lo que estipula esta ley, Nicolás. Estimula una cultura de calidad y seguridad de la atención, mejorar la transparencia de la información en los procesos de atención sanitaria e incentivar el reporte de incidentes para el aprendizaje. Acá también lo que dice es, si te equivocás o pasó algo, tuvo mal efecto un medicamento o lo que sea, tiene que quedar el reporte para el aprendizaje, o sea, para que no se repita el error. Vemos la próxima placa. Que obviamente es la parte que menos incorpora, porque lo que evitan es que quede algún antecedente que luego pueda ser utilizado en un caso de mala praxis. Exacto, por eso acá dice la palabra transparencia. Un poco es como todo muy abstracto, pero es que quede claramente lo que ha pasado para que no vuelva a repetirse. Y por supuesto que la transparencia a veces se esquiva para que no haya juicios a los médicos y las médicas. Se estipula incentivar a las instituciones de salud para que realicen inversiones apropiadas. Claro, acá en medio de este contexto argentino es como, bueno, a ver, que tengan la buena voluntad de invertir, pero bueno, se necesita hacer una invitación, digamos, más explícita para que haya inversión. Se promueve la creación de espacios de participación ciudadana en la estructura de las instituciones de salud, un trato humano en la atención de la salud, recíproco y centrado en las personas con perspectiva de derechos humanos, la bioética y la equidad de género. Bueno, acá está así también la incorporación de la equidad de género, ¿no? En el sentido de que también sean respetadas mujeres, personas trans, no binarias, etcétera, ¿no? Y que se tengan en cuenta sus condiciones culturales, porque a lo mejor justamente las personas, las mujeres o los gays o las personas que están y que necesitan exhibir su cuerpo para trabajar, a veces son las que están más presionadas sobre el tema estético. Vemos la otra placa. Se obliga a asegurar una dotación de personal de salud que satisfaga las necesidades del servicio. Bueno, si solucionáramos eso, tenemos solucionado buena parte de la crisis de la salud en la Argentina, pero es una ley que lo estipula, ¿no? O sea, que haya cantidad de trabajadores y trabajadoras suficientes para una atención de calidad. Y el bienestar del equipo de salud a instaurar una duración de los turnos y de las horas de trabajo del equipo de salud que eviten su agotamiento físico o mental. Esto sería fundamental, ¿no? Es, por ejemplo, esas guardias interminables en donde los médicos y las médicas no duermen y que terminan atendiendo con un cansancio que quita, por supuesto, quita o baja la calidad de la atención médica. Entonces, la ley lo dice, hay que ver, bueno, cuántas horas son, qué equipos pueden estar, cuánto es el personal, ¿no? En un sentido, la ley indica que tienen que ser buenas las condiciones de trabajo para tener buenas respuestas, en otro sentido lo deja librado, ¿no?, a la buena voluntad de quien lo tiene que hacer. Prever medidas de protección del equipo de salud para salvaguardarlos de toda violencia o intimidación ejercidas por razón de su labor. Acá vemos lo que sabemos que pasa en muchos hospitales del conurbano, ¿no?, que si a lo mejor muere un familiar, son atacados directamente, ¿no?, las personas que trabajan en terapia intensiva. Entonces, también la ley dice que hay que proteger a los profesionales de la salud. La agresión física contra los trabajadores de la salud, los médicos y también los profesionales, el personal no médico, es muy frecuente. Es muy frecuente, porque el desborde del sistema también empuja un poco a eso, que terminan pasando al sacudón, al atender a mi familiar, que es la desesperación del que va con alguien que está en una situación desesperante. Sí, son situaciones de desborde emocional también por parte de las familias. Claro, pero también pasa muchísimo. Los médicos se quejan mucho, que son físicamente maltratados, insultados, amenazados, además de otras cosas, ¿no? Porque medio como que está todo en una situación de mucho descontrol. Exactamente. Bueno, vemos acá también la próxima placa, en donde la ley, Nicolás, de calidad y seguridad sanitaria tiene como objetivo posibilitar e incentivar los principios de autonomía y ciudadanía sanitarias. Se debe capacitar al equipo de salud en seguridad de la atención. Se estipula la necesidad de verificar la capacidad psicofísica del equipo de salud, ¿no?, hacer test. O sea, la ley tiene buenas intenciones, pone principios interesantes. Habría que ver un poco del dicho al hecho cómo se aplica, pero pone mucho énfasis en la calidad de la atención sanitaria. Vemos entonces la próxima placa, el 17 de septiembre es el Día de la Seguridad del Paciente y se promovería la cultura de la seguridad en la atención sanitaria. Gabriela Covelli, la mamá de Nicolás, tiene carteles en la costa atlántica, ¿no?, promoviendo
que se conmemore este día, el 17 de septiembre, la concientización en contra de la mala praxis y para que los pacientes y las pacientes tengan más derechos en el sistema sanitario. La ley entraría en vigencia 180 días de su publicación y el presupuesto saldría del Ministerio de Salud. Si hay Ministerio de Salud, ¿no? Porque, bueno, algunos de los proyectos electorales sabemos que volverían a quitar o reducir el Ministerio de Salud. En otro momento fue subsumido por Desarrollo Social. Ahora podría ir al Ministerio de Capital Humano según el proyecto de la Libertad Avanza, según otros proyectos quedaría el Ministerio de Salud. Por eso también hay muchas de las políticas legislativas que deberían ayornarse a otro organigrama de Estado, pero no tiene presupuesto propio, sino que dependería del presupuesto del Ministerio de Salud si esta ley es aprobada. Muy importante, gracias Lu. Y tenés contabilizados, o la madre, no sé si lo aportan estadísticas, ¿no? Cantidad de denuncias que hay sobre de mala praxis, pues además es un delito muy difícil de probar y muy difícil de sancionar. Claro, ella justamente lo que pide es un registro de denuncias de mala praxis. Por eso decimos que muchas de las cosas que pide Gabriela Covelli no están contempladas en este proyecto, si bien también es llamado Ley Nicolás, sino que haya registro de casos de mala praxis, que las historias clínicas quedan encriptadas para que puedan ser llevadas a la justicia, que sea un delito que esté incorporado al Código Penal, entre otras cosas. Gracias, Lu, muy amable. Hasta el jueves que viene. Nos está llamando Sofi Raimundes, que está en el móvil para charlar con nosotros y para actualizar la agenda parlamentaria. Sofi, ¿cómo andás? Bienvenida. Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, buen día para vos y también para todos los que están trabajando allí en el piso. Les contamos que acá estamos recorriendo las instalaciones de nuestro Palacio Legislativo. En esta oportunidad estamos dentro del recinto para hablar justamente de la agenda parlamentaria. No para hablar de una próxima sesión, sino para hablar de las comisiones que se vienen y vamos a hacer principal hincapié en las que ya están programadas para el miércoles que viene, que es 13 de septiembre, y también para el otro miércoles, que va a ser una reunión informativa de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previs, que preside el diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz, y justamente van a tratar el tema de, bueno, cómo impacta, cuáles son las causas y las consecuencias de la evasión fiscal, y decíamos que va a ser una reunión informativa porque están invitados diferentes representantes y personajes o personas que tienen poder muy influyentes dentro de este marco regulatorio y económico, y por supuesto van a debatir y van a exponer sobre cuál es la situación tributaria actual en la Argentina y cuáles son las deudas, qué es lo que se necesita modificar para que, bueno, este sistema integral de reformas haga mella, ¿no? Tenga consecuencias positivas sobre la sociedad. Así que si les parece, para leer bien exactamente cuáles son los profesionales y lo que van a participar de estas comisiones, les digo que ya están citados y confirmados el doctor Carlos Folco, la doctora Teresa Gómez y el doctor Daniel Malvestiti para el próximo miércoles. Reiteramos que va a ser miércoles 13 a las 10 de la mañana. También el del otro miércoles va a ser a las 10 de la mañana en el mismo lugar, en la sala 3. Y para el 20 fueron invitados el doctor Darío Raimilovich, el doctor Aldo Maggiolo y Santiago Montoya. Todos ellos, bueno, para debatir justamente ideas para una reforma tributaria integral, ¿no? Es el título de esta reunión informativa que va a tener lugar entonces en la sala 3 del anexo, que va a contar con la presencia de los diputados y las diputadas nacionales que forman parte de esta comisión para, bueno, evaluar, como decíamos anteriormente, en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir también, ¿no? Con estas reformas tributarias. Martín Tetaz, incluso, sin ir más lejos, siempre ha pregonado por diferentes reformas fiscales, tributarias en sus discursos y justamente, bueno, preside esta comisión que se va a encargar de charlar con los que saben, con los especialistas que van a disertar y van a exponer en la comisión el próximo miércoles y también el que viene. Y también, como comentábamos al principio del programa, se viene el ingreso. ¿A dónde entra el presupuesto? ¿La Comisión de Presupuesto y Hacienda? Sí. Empieza ahí, es la que organiza el debate. El año pasado, bueno, fueron Carlos Heller, lo veíamos, el diputado del Frente de Todos, Sí. muy comprometido con todas las reuniones, y ahí van invitando distintos funcionarios. O sea, ahí lo recibe y suponemos que al breve tiempo, como decías vos, Seba,
empezarán a llamar o a Sí, convocar va a estar el técnicos. secretario de Programación Económica, va a estar Guillermo Mitchell por parte de aduanas, va a ir seguramente Ahí también vamos a Castañeto ver de AFIP, actividad. Sergio Massa seguramente va a ser uno de los primeros, y después de cada una de las carteras más importantes. Claro. Digo, la ministra de Trabajo, Keri Olmos, va a haber un desfile de funcionarios importantes defendiendo cada una de las aristas importantes del plan de presupuesto. Claro, los capítulos que integran el presupuesto. Sofi, ¿y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de Juicio Político? Bien, bueno, también tiene fecha para presentarse la semana que viene, pero veremos cuáles van a ser entonces los testigos que van a estar formando parte de esta nueva comisión de juicio político que comenzó en enero ya de este 2023. Prácticamente fueron todos los jueves y los martes que se han reunido ininterrumpidamente para, bueno, analizar diferentes temas que incluyen el accionar, ¿no?, de los jueces. Así que veremos, seguramente la semana que viene ya están en la agenda parlamentaria, al menos en www.hcdn.gov.ar, ya confirmadas las comisiones. Las que sí ya han confirmado la presencia son la del miércoles que viene y la del próximo, como decíamos, que son las normas, el seguimiento y análisis de las normas tributarias. La de Comisión de Juicio Político, bueno, ya hay diferentes testigos, diferentes invitados para que sean entrevistados allí por los diputados y las diputadas, así que vamos a seguir de cerca todo lo que suceda también en esta comisión. Porque está bien lo que decías vos, el ritmo que venía teniendo esa comisión era que se reunía una vez por semana como mínimo y avanzaba con todos los expedientes sin tener muchas horas y sin tener un límite en el tiempo, ¿no? De hasta cuándo y cuándo termina. Y siempre decía acá Tailade sentado, o sea, me viven preguntando de plazos, a mí no me importan los plazos, mientras nos siga llegando información, nosotros vamos a seguir avanzando. El tema es que este capítulo de coparticipación ya está terminado. Sí, igualmente, por lo que comentaba Sofi, bueno, se habló en la última reunión de la Comisión de Juicio Político que la próxima convocatoria sea el martes, pero va a ser sin testigos. Solo los diputados. Solo los diputados, porque quieren darle una especie de cierre al tema de coparticipación, presentando un informe con las principales conclusiones y seguramente adelanten algo de cómo va a continuar la siguiente causal, que es el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, que ayer, Sofi, también les cuento a todos, estuvo acá el diputado Tonelli y dice, yo que formé parte del Consejo de la Magistratura, digo y recontradigo que no sirve para nada, que es una porquería, que no sé ni para qué lo inventaron, que no tiene ningún sentido ni razón de ser, pero aún así no puede ser uno de los causales de presunto mal desempeño de funciones de ninguno de los jueces. Estaba indignadísimo con el tema de la Comisión de Juicio Político, que incluso dijo, hasta acá no ha aportado nada. Igual son declaraciones extemporáneas, pues ya se declaró la admisibilidad de esa causa hace muchos meses atrás, así que se le va a dedicar un tratamiento. Bueno, pero él estaba caliente y quería decirlo. Bueno, está bien, hizo catarsis. Sí, aproveché la pantalla para eso. Y después lo que a mí no me termina de quedar claro, no sé si alguno tiene alguna información al respecto, es si finalmente va a formar parte del trabajo de esta comisión o no, no tengo ni idea, es lo que la resolución de la Corte sobre las elecciones de las provincias de Tucumán. Sí, en teoría y sí. Sí, anunciaron que se lo va a proponer, claro. Sí, Primero no está votado, pero propusieron que se incorpore. O sea, lo ha anunciado por lo menos el presidente del bloque oficialista, lo anunció como una de las causales. O sea que tenemos... Tiene que votar la admisibilidad, porque recordemos que a principios del año se había votado la admisibilidad de estas 4 causales, que eran el 2x1, el fallo del 2x1 que beneficia a los genocidas, Consejo de la las irregularidades vinculadas a las prestaciones de la obra social judicial, coparticipación federal de recursos y Consejo de la Magistratura. Faltaría este 5º causal que se tiene que votar. Que igual se dividía en unos 14 expedientes, era un poco más amplio esos causales. Y que también le llevó, como bien decíamos, un tiempo incluso de ordenar cuál iba a ser la metodología a implementar. ¿Se acuerda que antes se citaba un testigo y se le podía preguntar sobre todas las causas? Y un día le dijeron, bueno, no, es muy desordenado, porque yo qué sé, o sea, vayamos tema por tema, porque si no se trae un testigo, el testigo ni siquiera sabe a qué viene, entonces tampoco venía demasiado preparado. Después apareció, me amparo en el artículo 18, me amparo en el artículo 8, porque en medio como que venían y tampoco sabían muy bien a ser preguntados sobre qué, porque resulta que en algunos casos, no en todos,
un testigo valía, una vez que venía, como era de la vocalía de uno o de otro, de un juzgado, servía para muchos de los expedientes. Entonces era medio Igual en algún complicado. caso sí se apeló a esta cuestión de la economía testimonial para preguntarle, como eran testigos que estaban involucrados en más de un causal, se aprovechaba que ya había sido convocado para preguntarle sobre los distintos temas, pero en general sí se dividió por bloque. Claro. Y lo que hay que ver, Meli, también es qué pasa con el proyecto que comentábamos al inicio del programa, que ingresó el día de ayer, presentado por el Poder Ejecutivo, de beneficios a las pequeñas, micro y pequeñas empresas para hacerle una reducción de las contribuciones patronales a quienes formalicen relaciones laborales. Entonces hay que ver si ese proyecto le dan algún tratamiento acelerado, convocan alguna sesión informativa de comisiones para presentarlo con funcionarios, etcétera, porque, bueno, ingresó en el día de ayer y hemos visto que otros proyectos del Poder Ejecutivo, aunque no avanzaron con dictamen, se han convocado reuniones informativas para esa reducción de esas cargas patronales está orientada para las pymes, sobre todo, que contraten personal de entre 18 y 25 años y personas, más allá de la edad que tengan, que sean beneficiarios o beneficiarias de planes sociales. Sofi, que estabas ahí chequeando el celu. Sí, exactamente. Justo estaba chequeando lo que decíamos anteriormente. En la agenda parlamentaria están confirmadas las comisiones que ya tienen, como decíamos, su lugar ya asignado y demás. La del día de hoy, también, como decíamos, la del miércoles que viene y la del otro miércoles, el 20 de septiembre. Pero el 12, el martes que viene, también ya está confirmada la comisión de niñas, niños y adolescentes para tratar diferentes protocolos para, bueno, justamente contemplar la protección de las infancias y de las adolescencias en ámbitos que estén en las primeras infancias, que estén dentro de sus actividades cotidianas, ¿no? Perfecto. Así que va a ser una comisión también muy importante. Y respecto a lo que decían de la presentación de la ley de leyes, ¿no? Del presupuesto 2024, también va a estar relacionado con lo que va a pasar con esta comisión que preside Martín Tetaz, ¿no? Con el análisis y seguimiento de las normas tributarias y previs, que va a tener 2 encuentros ya confirmados. Por eso volvemos a hablar de economía, ¿no? Volvemos a hablar de cómo van a desarrollar los diferentes diputados y diputadas nacionales las estrategias también de algunos de los partidos, podríamos decir, de las bancas políticas, para, bueno, hablar sobre cuáles son los impuestos, cuáles son los tributos que rigen hoy en la Argentina, cuáles son los que faltan y también cómo se va a analizar la ley de presupuesto 2024 al respecto. Y, bueno, Tonelli ha sido uno de los máximos exponentes o de los principales y más acérrimos opositores de lo que decíamos antes, ¿no? De cómo se dan estas visiones económicas del oficialismo quizás, o de cómo se viene impartiendo la política fiscal y tributaria. Así que veremos qué es lo que sucede la semana que viene. En principio van a comenzar las comisiones el martes con la de niñez y después van a seguir con la de análisis y seguimiento. Así que vamos a estar aquí, por supuesto, trabajando no solo en el recinto, sino también en las diferentes salas del anexo. Gracias, Sofi, impecable. Nos vemos en un ratito. A ustedes, hasta luego. Y nosotros hacemos una pausa cortita y también en un ratito seguimos con más noticias aquí en la pantalla de DTV. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Lo que yo escuché por parte de las autoridades de aerolíneas es inobjetable, ¿no es cierto? Presentaron números, presentaron datos, presentaron todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la compañía. Así que en ese sentido me pareció satisfactorio el informe que se hizo. Yo creo que dejó clara la imposibilidad que tenemos de acordar un dictamen que digamos, de alguna manera busca equilibrio, ¿no?, entre el propietario y el inquilino, porque, digamos, tampoco sirve beneficiar solo a quien alquila, porque los propietarios contraen la oferta. DTV, el análisis, de lunes a viernes.
Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Justamente en el proyecto nuestro que hemos presentado, colocamos esta idea, ¿no?, del impuesto a la vivienda ociosa, porque entendemos que el incentivo fiscal no es más que seguir llenando los bolsillos de los especuladores inmobiliarios. Seguro, medidas imprescindibles a la hora de compensar los efectos de la devaluación y sobre todo los efectos de la suba de precios, que casi fue inmediata, el 100% sobre, no de la devaluación del 20, sino del 100 sobre los productos. Entonces, bueno, me parece necesario. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lourdes López y voy a estar acompañándolos en un nuevo programa de Ecoagenda. Patagonia está sufriendo un proceso de degradación terrible, fruto del sobrepastoreo, más que nada el sobrepastoreo ovino, y esto se ve acrecentado y lamentablemente se va a ver acrecentado en un escenario de cambio climático. Los guanacos coexisten en Patagonia con las ovejas. Ahora, la fuente de la degradación de Patagonia no fue esta especie nativa, sino que fueron las ovejas. Los basurales a cielo abierto es una problemática que se sigue teniendo. Exactamente, ese es un problema tremendo que hay en toda la Argentina. En el Chaco tenemos muchísimos basurales a cielo abierto y realmente es más que preocupante. Y más tiene que ver con la toma de conciencia del ciudadano. Sí. O sea, que cada uno se haga cargo de su basura, de lo que emite. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ayer se reunió la Comisión de Discapacidad y Jessy tiene los detalles de algunas de las cuestiones que allí se trabajaron. Jessy. Sí, así es. Este es uno de los proyectos que obtuvo dictamen en el día de ayer. Fueron varios que obtuvieron dictamen. De hecho, muchos de ellos probablemente se puedan incorporar una posible sesión de la que se está hablando para la próxima semana o la siguiente, con más seguridad. Y este es uno de los que obtuvo dictamen. Se llama Sello de Equidad Laboral para Personas con Discapacidad. Es un proyecto presentado por la diputada Carla Carrizo, de Evolución Radical, de Juntos por el Cambio, que
que todavía le falta igualmente avanzar en otras comisiones para obtener el dictamen completo. Tiene que pasar por presupuesto de Hacienda y también por legislación del trabajo. Es para la creación del programa de reconocimiento a empresas que incluyan prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, que ellos lo llaman el Sello Nacional de Equidad Laboral, y ahí están las siglas que están mencionadas en el proyecto. Si les parece, vamos a repasar un poco cuáles son los puntos principales de esta propuesta. Tuvo consenso, además eso es importante marcarlo, el dictamen que se obtuvo fue acompañado por los distintos bloques. El proyecto, en primer lugar, va dirigido a empresas, instituciones privadas y cualquier persona física o jurídica que sean empleadores radicadas o con sede social en el país, salvo aquellas que estén sancionadas, que estén en un registro donde hay sanciones a los distintos empleadores, salvo ellas, bueno, está dirigido a ellas. La adhesión, por supuesto, a este programa es voluntaria, y quienes accedan pueden obtener una serie de beneficios que ahora vamos a detallar, y esos beneficios van a ser reconocidos por 24 meses, es decir, por 2 años. Acá en esta placa vemos, si quieren, los beneficios impositivos que se le da a quienes accedan a este sello de equidad laboral para personas con discapacidad. Van a ser aplicables al año siguiente, dice el proyecto, de el otorgamiento de ese sello. Uno de los centrales es una certificación de crédito fiscal a su favor de entre 5% y 20% del valor total anual aplicable. Estamos hablando de las presentaciones de IVA. ¿Sí? El crédito fiscal es lo que se presenta todos los meses con IVA, las empresas tienen que pagar. Bueno, acá les dan un plus a favor de las empresas sobre el IVA. Jessy, ¿y esto es con un límite de empleados con discapacidad? No, lo que establecen como distintas categorías de la cantidad de trabajadoras que tenga la empresa, pero no es que ponen un tope, decir, bueno, pueden solo las que sean pequeñas empresas, no. O sea, es para todas. No, al revés, me refería, hice mal la pregunta. Por ejemplo, yo tengo una pyme y decido emplear a una persona con una discapacidad motriz. ¿Ya me corresponde ese beneficio? No solamente, no es el único requisito. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos. O sea, esto sería los beneficios si obtienen el sello. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones para el yeso, el yeso, pero no obtener ningún yeso. Otro de los beneficios es la disminución de entre el 5 y el 20% en la tasa de interés de los préstamos que posean u obtengan en el Banco Nación, que esto también es un beneficio importante, y una mejora entre un 5 y un 20% en la puntuación para cualquier licitación que llame el gobierno. Es decir, estos son, de alguna manera, en este tipo de proyectos, en general la óptica que se plantea es, bueno, dar alguna serie de incentivos, ¿no? A las empresas para que justamente tengan buenas prácticas o prácticas de equidad laboral, en este caso, con personas con discapacidad. Ahora vamos a ver lo que vos preguntabas, Meli. Hay varios requisitos que especifica, hay que ver igualmente en la reglamentación, porque eso no está del todo detallado. Si es bueno, no sé, por ejemplo, hay que cumplir 5 de esos, o cuántos, o sea, establece. O los 14. O los 14, claro, son varios los requisitos que plantean, pero no está del todo especificado cómo se podría reglamentar. Eso siempre lo dejan en la autoridad de aplicación, ¿no? La forma de reglamentación. Algunos de los requisitos son, por ejemplo, que la empresa cuente con procedimientos para prevenir la discriminación por razones de discapacidad, es decir, por ejemplo, que tenga protocolos, así como hay protocolos también, por ejemplo, para actuar en casos de violencia de género. Bueno, que en este caso haya protocolos en la empresa por si descubren que hay alguna práctica de discriminación, se puede actuar frente a esa situación. Claro, que se pueda canalizar esa denuncia. Sí. Y bueno, y capacitaciones, porque también se trata de la prevención, ¿no? O sea, que haya capacitaciones por parte de la empresa para evitar que exista esa discriminación. Claro. También las empresas deberían contar con la existencia de un referente de apoyos para las personas con discapacidad dentro del área de recursos humanos. Es decir, que pueda haber un área donde las personas con discapacidad que trabajen allí puedan canalizar reclamos, situaciones, incomodidades. Claro, o cosas que no hayan sido consideradas o que no tenga la suficiente accesibilidad. Claro, estamos solamente pensando en cuestiones de discapacidades físicas, pero también hay otras clases de discapacidades que hay que ver si
si entran o no entran en estos requisitos. Claro. Y en ¿Esto estas es para todo tipo de consideraciones. empresas, Jessy? Independientemente del tamaño. Sí, para todas. O sea, establece, por supuesto, en los beneficios, establece diferenciación de qué porcentaje de beneficios le corresponde según la cantidad de Y trabajadores que supongo tengan. también que variarán la cantidad de requisitos, no es lo mismo. Y yo creo que también, sí. O sea, por eso todo eso queda a manos de la reglamentación, Claro. no está desarrollado o especificado del todo en el Porque ahí leía el proyecto. segundo ítem, que dice la existencia de un referente de apoyos. No sé si en una pyme de 10 trabajadores va a haber una persona específica que se va a encargar de esos temas, no sé. Claro. En cambio, en una gran empresa uno puede pensar en una división de roles más pormenorizada. Sí, y voy a decir otra cosa que es poco feliz, pero también A muchas ver. veces estos lugares, estos departamentos de digamos, de recepción, de cuadro de situación, de cómo están las personas dentro de los empleados, dentro de la empresa, también si vos tenés una sola persona con esa condición, es lo mismo que si tenés 10 o si tenés 15, ¿no? O sea, tal como cuando a veces te dicen, che, yo acá no tengo un lugar que esté habilitado para amamantar. Bueno, a veces no está ese lugar porque no está la infraestructura y porque no les importa, porque hay una sola persona que esté en esa condición. Claro. Entonces ahí hay que ver también. Bueno, mira, acá no tenemos un referente porque, como dice Seba, o es una empresa muy chiquitita o porque tenemos solamente un trabajador en esta condición y cualquiera de las personas responsables, el jefe directo es el referente para esto también. Claro. Bueno, pero está bueno que Complicado, haya en una ese política de caso. incentivos para empezar a incorporar a personas que reúnen Exacto, me estas parece condiciones. bárbaro, sobre todo el tema del beneficio en la puntuación para las licitaciones con el Estado. Eso me parece bárbaro, Claro, porque eso sí ahí hay- sí es realmente el crédito fiscal también, pero sabemos también que las empresas en general tienen un montón de estrategias para tener créditos y para hacer maniobras de cara a todo esto. Siempre que vienen acá a dar Decilo, informes, decilo. Evasión. Bueno, sí, o elusión, ponele, si no querés la evasión. Pero lo otro es, me parece que es un incentivo positivo. Claro. ¿No? Es decir, che, Sí, bueno, por eso creo que también obtuvo ese consenso en la Comisión de Discapacidad, que ha sido apoyado por los Claro. distintos bloques, por lo menos de los que integran esa comisión, lo han acompañado. Bueno, siguiendo con los requisitos, sí, hay que ver, de acuerdo al tamaño de cada empresa y la cantidad de trabajadores, quizás eso se ve en la reglamentación. Después lo que propone también es que tengan un régimen de capacitación permanente del personal que contemple la perspectiva de discapacidad desde el enfoque del modelo social y los derechos humanos. Esto siempre es en contraposición al modelo médico, que bueno, se ha intentado también superar con muchas modificaciones en la legislación con respecto a cómo tratar las leyes de discapacidad, Sí, justamente. parecido al paradigma que está contemplado en el otro proyecto de ley que logró dictamen en la misma comisión, ¿no? Este proyecto de capacitación obligatoria Claro. en temas de discapacidad, pero para las dependencias del Estado. Sí, bueno, y ese proyecto además mencionaron en la comisión en el día de ayer que era un proyecto que ya había sido dictaminado por consenso y que había perdido estado parlamentario y por eso no ameritó tanto debate porque ya se venía dando esa discusión, así que se pasó a la firma rápidamente. Bueno, y algunas de las diputadas recordaron bueno, esta situación de que se está esperando que avance su tratamiento, que ya es la segunda vez que obtiene dictamen sin tratarse. Así que esperemos que esta vez tenga más éxito. Vamos a la siguiente placa para seguir viendo algunos de los requisitos. También plantea que sea la vigencia y aplicación de procedimientos para prevenir situaciones de maltrato y acoso laboral a las personas con discapacidad. Van un poco en la misma sintonía de tener capacitaciones, protocolos. También, esto creo que es un punto importante, que tengan licencias voluntarias pagas en favor de personas con discapacidad para situaciones especiales que no estén contempladas en la legislación laboral general, es decir, por la ley de contrato de trabajo. Esto quiere decir que las empresas den voluntariamente otras licencias especiales a las personas con discapacidad, aunque no sean obligatorias por ley.
O sea, ese es otro de los requisitos que pone, que es más concreto también a favor sobre todo porque todavía no se votó esta nueva ley de ampliación, de licencias, que uno de los aspectos es justamente esto, son licencias especiales para personas con discapacidad. Claro, o para cuidados de personas para con los discapacidad. cuidados sobre todo. Sí, exactamente. Por nacimiento se amplía bastante y por cuidado y también. por adopción, sí. Vamos a la siguiente placa para ver, bueno, y después esto que es un ítem que dice, no se plantean como requisitos, es decir, que sea una obligación para que te den el sello de equidad laboral, sino que se va a ponderar positivamente si las empresas tienen los siguientes ítems, algunos de ellos, que su nómina de personal cuente con personas con discapacidad y desarrollen políticas activas para su contratación, es decir, que no es que es condición que haya personas con discapacidad contratadas, sino que eso dice que se va a ponderar positivamente si eso existe. Después que posean establecimiento, infraestructura y espacios accesibles para las personas con discapacidad, también está dentro de los que se va a valorar positivamente, pero no como algo obligatorio. Pero es fundamental, digo, Claro. las rambas, por ejemplo. Sí, me llamó la atención la distinción del proyecto, por eso lo menciono. Y un tercer punto que es que promuevan la utilización de canales y herramientas de comunicación interna accesibles. Bueno, esto lo hemos debatido mucho en la Cámara de Diputados, cuando fue la aprobación del reconocimiento de la lengua de señas argentina. Bueno, hemos hecho entrevistas también acá en el canal a quienes hacen la tarea también para todo lo que es la traducción simultánea. Bueno, acá justamente también se habla de la necesidad y la importancia de tener esos canales y herramientas de comunicación con personas con discapacidad. Vamos a la siguiente placa, creo que esta es la última ya, porque en los fundamentos dan algunos datos sobre cómo es la situación. Bueno, el proyecto busca, dicen, dar una respuesta al mayor desempleo que enfrentan las personas con discapacidad. Hoy en día, bueno, con datos en realidad del INDEC del 2018, 2 de cada 3 personas con discapacidad no tienen ni buscan trabajo. Entonces, esto de alguna manera es lo que... Ni buscan, mirá. Sí, es de alguna manera lo que sustenta generar este tipo de incentivos para que haya una efectiva contratación. Es que el ni buscar el trabajo es una opinión, no sé, o una interpretación, o una suposición en verdad. En realidad tiene que ver con no revictimizarse. No, perdón, no victimizarse, sino no volver a pasar por un proceso de estigmatización, porque debe ser absolutamente discriminatorio ir a buscar trabajo y saber que no te lo van a dar por tu condición de discapacidad. Claro. Entonces, muchas personas deben ya estar desalentadas de que me van a dar un trabajo de recepcionista si no tengo piernas, por decirte una cosa. Claro. No, ni lo voy a buscar. Que tiene que ver con un proceso de degradación de la autoestima a partir del lugar donde se colocan a estas personas dentro del marco social, ¿no? Totalmente. Sí, y también el dato que dan en los fundamentos del proyecto es que la desocupación en las personas con discapacidad afecta en mayor medida a las mujeres que, por ejemplo, tienen una tasa de ocupación del 25% en el caso de las mujeres versus un 40% de tasa de ocupación en los varones. Y ayer también en la comisión la diputada Carla Carrizo agregó que es la juventud también la más afectada con el problema del desempleo en el universo de personas con discapacidad. Así que bueno, estos son un poco los fundamentos del proyecto. No es de los que vamos a ver ya inmediatamente incorporados a algún temario, porque falta el debate de legislación del trabajo y presupuesto de Hacienda, que veremos si es que avanza y le dan celeridad en estos días, o bueno, veremos que se debata nuevamente cuando se convoquen. Bueno, es interesante, ojalá no tuviera que existir estas instancias de discriminación positiva, ¿no? Para que se generen casi a la fuerza estas maneras en las que tratamos de ir o propender hacia un mundo más equitativo y más justo. Ojalá sucediera todo de manera natural, porque ese sería el mundo ideal, pero sabemos que eso no sucede, sabemos que para muchas personas que tienen una discapacidad, a veces incluso no perceptible a la vista, o sea, es una discapacidad que por ahí puede ser del orden cognitivo o puede ser de otra naturaleza,
ni siquiera se quieren exponer a esta situación de pasar por un test laboral o pasar por estos informes de aptos médicos porque ahí salta la discapacidad y ellos ya saben que por esa condición, una vez más, la sociedad les va a decir que no. Claro, sí, es a tal punto la discriminación que prefieren no exponerse a situaciones que los pueden avergonzar o que se van a sentir en algún punto en una situación de inferioridad. Yo creo que sí. Cuando tienen la posibilidad de poder integrarse, pero para eso el resto, digamos, el sistema político, cultural, tiene que generar las herramientas para la integración. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a compartir ahora lo que decía ayer el titular de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, el diputado Facundo Manes. Nosotros lo relatábamos un poco, no me acuerdo si era ayer o antes de ayer, antes de ayer, exactamente, gracias Lore. Lo relatábamos un poco porque le dábamos el pase a la comisión y nos tardamos nosotros mismos, digo, mis compañeros y yo, en darnos cuenta qué es lo que estaba pasando y si había o no había quórum, porque le dimos el pase directo a Manes y lo primero que se veía era como toda una hilera a su costado, que era la cantidad de sillas que debía ocupar Juntos por el Cambio, o sea, su propio espacio político, vacías. Él con una cara totalmente trastocada, no suele tener esa cara Manes, todo lo contrario, es una persona muy agradable en el trato, es muy amable, se lo veía que estaba cruzado. La persona que habló con nosotros antes fue la diputada Brauer sobre, ahora lo vas a contar vos un poco, lo que se pretendía debatir allí dentro. Y bueno, esto decía Facundo Manes ya en la comisión. La planificación es esencial para cualquier actividad, pero es algo extremadamente crítico en ciencia y tecnología. Y se lo dice un científico que desde que llegó al país en el 2001 recorrió cada pueblo de la Argentina diciendo que los países desarrollados no se desarrollan y como hobby invierten en ciencia y luego logran el desarrollo inclusivo y la prosperidad sustentable. Sin planificación, además, cada funcionario, cada instituto, cada organismo, cada investigador orienta sus esfuerzos como le parece o le conviene de acuerdo a la coyuntura, a la mirada social o a la política de turno, o a los likes de turnos. Sin planificación, los esfuerzos se fuman. Y el resultado suele ser una puja de suma cero que nos deja estancados. Pero permítame decir algo que excede a la temática específica de esta comisión. La planificación, los diálogos y los acuerdos en todas las esferas son centrales para el interés de una nación que pretende ser moderna y pretende ser desarrollada. Y todos quienes las conformamos debemos comprenderlo y sobre todo ejercerlo. Repito, debemos ejercerlo. No puede ser de que vociferemos sobre la necesidad de políticas a largo plazo en los canales de televisión y la importancia de los consensos nacionales y cuando nos toca en la realidad sea la conveniencia de nuestro sector la que prime. No puede ser eso. Se acabó eso en la Argentina. O como a menudo, cuando se trata de avanzar en temas fundamentales o políticas de Estado como un plan de ciencia, innovación y tecnología, se escucha de un bloque o de otro bloque. Este no es el momento oportuno para estos temas. Pero dígame una cosa, y a los que nos están mirando por televisión también. ¿Cuándo es el momento oportuno para que de una vez por todas prestemos atención y resolvamos las necesidades urgentes de desarrollo, de progreso, de acabar definitivamente con la desigualdad, con el hambre, con la pobreza y con la postración que tiene la sociedad argentina? ¿Cuándo es el momento oportuno? Tenemos que terminar con las pavadas. Yo no entré a la política hace 2 años con un costo personal enorme para partidizar todo, para hacer políticas de Estado una cuestión de facción. No entré para esto. Me da pudor decir esta verdad de perogrullo. Pero tenemos que hacerlo, increíblemente tenemos que hacerlo. Son los estados los que promueven la investigación, planifican y llevan adelante las políticas científicas de desarrollo tecnológico acá y en cualquier país del mundo. Hoy
hoy la participación del sector privado en investigación y desarrollo en la Argentina es poco, es de un 20-25%. Esto debe aumentar gradualmente hasta alcanzar un 50% del sector privado, 50% del Estado y luego un 75% del sector privado y 25% del Estado, como lo hace Australia, por ejemplo. Pero el Estado siempre impulsó esto. En Australia, en Israel, en Corea del Sur. El Estado impulsó la investigación científica y luego dio incentivos al sector privado para que tome la posta. Preservar y apoyar a nuestros científicos no representa un gasto, sino la inversión más valiosa que puede realizar un país. Bueno, ahí estaba Manes con toda. Sí, no está en su Estaba mejor enojada. día. Enojado, Evidentemente, enojado. sí, digamos, yo creo que estaba enojado. Evidentemente hubo algunas chicanas por parte del oficialismo, pero me parece que su cara más que nada connotaba el desaire de los propios diputados de Juntos por el Cambio, que le hicieron un vacío total. Sí. Habían, creo que lo decía el diputado Iparraguirre, que se indignó por las 14 sillas vacías de los representantes de Juntos por el Cambio. Hay que decir, bueno, que hubo algunas excepciones, obviamente Manes, el presidente de esta comisión, y también está Dania Tabela de Evolución, que un poco marca esa divisoria de aguas, ¿no?, que hay en Juntos por el Cambio entre quienes por ahí priorizan que se sostengan estas políticas de Estado a favor de la ciencia, más allá de quienes sean los gobiernos de turno y quienes están más en el juego de la grieta y en el juego de la campaña, ¿no? Y aparte, fíjate, Seba, que este plan es hasta el 2030, con lo cual esto le va a servir a la Argentina, ¿no? Esto excede largamente los intereses que pueda tener tal o cual gestión. Es un proyecto a largo plazo que lo que quiere es empoderar a la ciencia en momentos en que desde algunos sectores políticos se busca degradar a la ciencia y el lugar que ocupa para el desarrollo de las futuras generaciones, sobre todo. A ver si tenemos las placas un poquito, pero bueno, es un proyecto, este proyecto de Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 2030, es un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. De hecho, estuvo Daniel Firmus presentándola hace ya bastante tiempo atrás, creo que había estado la primera vez el 21 de marzo, y después se presentó en diputados el 1 de junio. Fueron 2 presentaciones de Firmus tratando de empujar esto, que era un tema que venía medio remolón, pero finalmente se logró darle empuje. A favor de esta instancia, bueno, lo positivo, si es que hubo algo positivo, que dejó la pandemia, ¿no? Donde vos decís, bueno, indefectiblemente hay que prestarle atención a la ciencia, a la tecnología, la innovación también, que son 3 palabras que, si bien parecieran que significan lo mismo, son cosas bien distintas, se apuntan a cuestiones diferentes. Y un poco la premisa de Facundo Manes, que no es que el país es desarrollado, el país termina siendo desarrollado y que por eso tiene un presupuesto que se le puede asignar a la ciencia, la tecnología y la innovación. Si no apostás a la ciencia, a la tecnología y a la innovación y no asignás un presupuesto específico planificando, no vas a tener un país desarrollado. No, siempre, digamos, el valor distintivo de una economía que busca desarrollarse es generar valor agregado, y eso solamente se puede hacer a través de inversión en ciencia, tecnología y en la gestión y la construcción de conocimiento científico, ¿no?, aplicado a las nuevas tecnologías. Y ayer Sergio Massa lo volvió a decir en la entrevista con El Gato Silvestre, cuando habla de estas palabras, digamos, que uno dice, ¿qué está hablando? El hub, la innovación. Bueno, Sergio Massa viene tratando de implementar en estos 10 puntos, ¿se acuerdan? Famosos de los que hablábamos para pensar en la Argentina en los próximos 10 años. Se hablaba que claramente la tecnología atraviesa todas las actividades productivas y además que tiene que incentivarse el talento basado en la exportación o la exportación de servicios, la economía del conocimiento, se la ha llamado aquí en el Congreso. No, digamos, no depender solamente de la economía primarizada, que está sujeta mucho a las oscilaciones de los valores internacionales de los commodities, sino generar una economía que apunte a la soberanía científica y tecnológica. Pero si te parece, Meli, voy avanzando con las placas. Este es un proyecto que ya lo decía recién nuestra compañera Jessie, que tiene media sanción del Senado, donde salió con el apoyo por unanimidad de todos los bloques, también tiene el respaldo de los gobernadores, por eso es bastante bastante increíble que dentro de Juntos por el Cambio, por cuestiones vinculadas a los intereses y las conveniencias electorales, bueno, se terminan dividiendo, y un poco le exponía la cara de consternación de Facundo Manes,
Incluso hubo un tuit de parte de la diputada Sabrina Ahmechet en medio de la reunión, un poco pasándole factura a Facundo Manes por no haber escuchado las recomendaciones de las 4 fundaciones de los partidos políticos de Juntos por el Cambio y como de cortarse solo y plegarse al oficialismo en este tema que ya tiene la convalidación y la legitimidad que le da la media sanción del Senado. Pero bueno, vamos un poquito a este proyecto que plantea lo que serían los ejes rectores de una política nacional de desarrollo científico y tecnológico con 10 desafíos nacionales y una serie de agendas a trabajar con las 24 jurisdicciones del país, ¿no? Entre el Poder Ejecutivo y las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero también tiene una pata vinculado a la inyección de recursos presupuestarios. La idea es llegar al año 2025 con el 0,85 del PBI inyectado o volcado a el desarrollo científico y tecnológico y al doble, exactamente al doble en el año 2030, es decir, al 1,7%. Como para tomar tener la pauta o un botón de muestra de la dimensión que significa lo que se está planteando y lo ambicioso que es este proyecto, en el año 2023, o sea, el año que está en curso, la asignación presupuestaria en ciencia y tecnología es de tan solo 0,34% del PBI. Es decir, que se está hablando de llegar al doble de ese nivel en el año 2025 y 4 veces más en el año 2030. Por otra parte, también se establece que en caso de poder aprobarse esta ley, ningún responsable del área, ningún ministro, secretario, porque no sabemos si vamos a tener ministro de Ciencia, secretario o lo que sea, va a estar habilitado a realizar modificaciones por decretos de necesidad y urgencia hasta el 2030 respecto a ninguno de los aspectos contemplados en este proyecto. O sea, no puede, pero es Tampoco la ley la establece mejora. que ese porcentaje es algo obligatorio Sí. de inversión. O sea, Sí, no sí. puede ser menos que eso. Exactamente, sí, son como objetivos, digamos, son metas de mínima, digamos, y después a partir de ahí, si se quiere invertir más, mejor Eso sí todavía. se va a poder. ¿Cómo? Eso sí se va a poder. Sí, más son Tocar pisos. para mejor. Claro, sí, son pisos que se establecen para elevar justamente los pisos de inversión en estas áreas tan sensibles y fundamentales. Si te parece, Meli, voy enumerando cuáles son los 10 desafíos que están pautados en este proyecto. Empecemos por el primero de ellos, que es erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental. En segundo lugar, se establece impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria. Bien, el tercer punto que menciona este proyecto en relación a los desafíos nacionales es contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos. Esto un poco empodera también a las ciencias humanísticas. La construcción de una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional. Lograr una salud accesible, equitativa y de calidad. Desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, las telecomunicaciones y la industria para la defensa. Todavía me quedan 4 desafíos nacionales más, como por ejemplo este, que es fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino. Promover la industria informática y las tecnologías de la información, o sea, las llamadas TICs, para la innovación productiva y la transformación digital. Y los últimos 2 desafíos nacionales que tienen que ver con la transición energética y el desarrollo sostenible. Si te parece bien, una de las vocales de esta Comisión de Ciencia y Tecnología es nuestra próxima invitada, así que podemos conversar sobre este y otros temas. Está la diputada Landricini del otro lado. Hola, diputada, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, ustedes. ¿Cómo anda? Aquí andamos. Bueno. Regresada de la ciudad de Buenos Aires a mi lugar en el día de ayer por la tardecita y conforme con haber dado dictamen a este importante proyecto que transforma en política de Estado el Plan Federal de Ciencia y Tecnología 2030 con toda la participación que han tenido las provincias
y la consulta que se ha hecho a distintos sectores productivos, distintos sectores académicos y las presentaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados como reuniones informativas meses atrás, la media sanción del Senado y nuestro dictamen como punto de llegada el día martes en la Comisión de Diputados de Ciencia y Tecnología que integro. Usted sabe, diputada, que recién compartíamos, bueno, porque nosotros le habíamos dado paso en vivo a la comisión, un poco, digamos, cuál era el telón de fondo de este debate, pero hablábamos en el día de la Comisión de Ciencia y Tecnología con la diputada Brauer, que es la vicepresidenta de la comisión, y ella decía, esta sería la primera vez que un plan de ciencia y tecnología pasa por el Congreso. Qué importante para la Argentina, para los argentinos, para todos los que habitamos este suelo, poder contar con un plan que estructure todos estos desafíos por delante. Sí, es reconocer como idea estratégica y como elemento para la política de manera estratégica hacia el futuro la importancia de la ciencia, tanto la ciencia básica, que es la ciencia madre, en lo que es ciencias exactas, naturales, sociales, pero también la aplicación de la ciencia en distintos procedimientos, tanto en materia de salud, como en materia de genética, como en materia de biotecnología en general, o de tecnologías de la información y comunicación, o en tecnologías de hidrocarburos, tecnologías de uso del suelo, aplicación también a la identificación y resolución de problemas sociales, de problemas humanos, de problemas socioambientales o sociales en general, problemas ligados a la migración, problemas ligados a lo habitacional, vale decir, a la necesidad de hacer crecer la oferta habitacional. Todas estas cosas con estudios y proyectos que tengan componentes científicas y tecnológicas, vamos acercando la posibilidad de soluciones en distintos ámbitos de la política pública en articulación con los sectores privados y sociales. Que esto sea ley va a significar que pueda ser una política de Estado concertada de carácter federal. Y lo que sí observamos en la comisión fue que solo estuvo al frente de todos con sus representantes, diputadas y diputados, el presidente Facundo Manes, que pertenece a Juntos por el Cambio en parte de su bloque Radical Evolución, y también Dalia Tabela, universitaria, académica, que se dedica a los temas de educación y de ciencia y tecnología y a pelear presupuesto para ellos. Ambos defendieron la conceptualización del plan como una herramienta para democratizar y transparentar el uso del conocimiento generado y promover y estimular la formación en ciencia y tecnología, en proyectos aeroespaciales, proyectos, ya digo, del uso de fertilizantes, del uso de plaguicidas, del control de la contaminación del agua. Mire, Argentina dispone de centros industriales por rama de actividad a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Centro del Calzado, el Centro Textil. Bueno, son todos centros que investigan sobre el uso de la materia prima, la eficiencia, la calidad, sea para producir bienes que se consumen en el mercado interno o que se exportan, lo que es la trazabilidad, lo que es la cuestión de la sanidad animal y vegetal. Mire, la ciencia y la tecnología son componentes que están en casi todas las actividades humanas y que honran las actividades humanas, excepto cuando la energía nuclear se usó para devastar el mundo con las bombas atómicas, ¿verdad?
o con el uso de cuestiones químicas en la guerra de Vietnam. Y también Por usted, ejemplo. usted dice algo que a veces uno tiende a pensar que aún en actividades que son más artesanales o que requieren del ojo humano o de la mano humana, como puede ser la agricultura, en realidad Sergio Massa también viene diciendo en sus discursos que hay que propender hacia una agrobioindustria, ¿no? Y ahí es donde la tecnología ha avanzado y ha dado muy buenos resultados. Usted lo decía, los análisis, lo que son las agriculturas de precisión, creo que se llama así, ¿no? Poder analizar tecnológicamente el suelo o el componente del agua para ver en esa parcela, en ese lugar, qué tipo de fertilizante colocar o qué cantidad de riego en ese lugar administrar. En qué estación del año, porque también tenés los cultivos de servicios que permiten que se recupere mejor la tierra para después que tenga una mayor productividad. Después, obviamente, que está el ingeniero y también está el hombre de campo que con su mano fantástica, no sé, selecciona, yo qué sé, las uvas buenas de las uvas malas, por decir algo. Pero la tecnología aplicada al campo, y uno lo puede ver en las exposiciones rurales y demás, es impresionante lo que y tiene que ir hacia realmente resolver el tema de la alimentación de la Argentina. Sí, el uso, digamos, los avances en la genética, los avances, como usted dice, en la agricultura de precisión, en el control de heladas, en los servicios meteorológicos. Exacto. Para poder prevenir sequías, prevenir inundaciones, granizos y poder proteger determinados cultivos. O lo que es las investigaciones sobre el COVID, la creación de vacunas. Mire lo importante en la Argentina. Y en estos días hubo nuevos descubrimientos de equipos de CONICET sobre algunos avances de conocimiento que tienen que ver con importantes procesos sanitarios, tanto en seres humanos como en animales, y todo lo que es lo aeroespacial, los radares, la tecnología de los semiconductores, la tecnología para la precisión minera, para la ubicación, para explorar el subsuelo, la tecnología que tiene que ver con procesar la leche, por ejemplo, incorporarle vitaminas, pasteurizar. Bueno, hay determinadas técnicas que van modernizando los procesos. La saludo primero, Jessica Calcaño, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quería consultarle por qué este proyecto tiene ya media sanción del Senado, han de hecho participado, como usted mencionaba, los distintos gobernadores también, de distinto signo político en la elaboración de este plan. ¿Por qué cree que, o si ha conversado, se los ha preguntado a diputados de Juntos por el Cambio, por qué cree que se ausentaron de la comisión o plantean no acompañar de alguna manera, ¿no? este proyecto? O sea, ¿por qué ese cambio de posición? O sea, si por lo que habló o por lo que crea, digamos, de por qué ocurrió. No, en realidad es que últimamente se vienen oponiendo a muchos proyectos que generan políticas de Estado, como las licencias maternales o parentenales o paternales. Muchos de ellos se han opuesto a la creación de universidades nacionales también, que va de la mano de lo que es un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Juntos por el Cambio suele cuestionar la intervención estatal y suelen posicionarse en lo que solo estimula la inversión privada. Pero nosotros necesitamos que el Estado intervenga en estas cuestiones porque la inversión privada sola es mínima en lo que es el gasto en ciencia y tecnología en la Argentina. Invierten mucho menos que el Estado, a diferencia de otros países. Y además, en muchos casos les conviene más dedicarse a inversiones financieras, especulativas. Entonces no les interesa. Están más corriendo detrás del tipo de cambio, del contado con liqui o del blue o de lo que sea, que de la inversión productiva. En la inversión productiva, el peronismo y sus aliados
son los que siempre la han defendido para defender nuestros recursos, nuestra producción, el empleo, la recaudación tributaria generada por esas actividades y no la economía casino, como ellos promovieron entre el 16 y el 19 y también lo hicieron en la época de Martínez de Hoz con la tablita y en la época de Cavallo y de Roque Fernández, que hoy Milei lo invita a sentarse en la mesa de los decisores de política económica para que hagan ajustes en vez de promover inversiones productivas, uso sostenible de los recursos y empleo registrado con derechos, con aprendizaje y con bienestar. Diputada, ¿qué tal? La saludo, Sebastián Adida. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, todo bien. Diputada, ¿qué importancia tiene dar este debate y votar esta media sanción que viene del Senado de reivindicación y empoderamiento de la ciencia en un contexto electoral donde desde una de las fuerzas políticas que quedó mejor parada de cara a las elecciones nacionales se propone, por ejemplo, la eliminación del CONICET, se propone o la privatización de la ciencia, la eliminación del Ministerio de Ciencia? ¿Cuál es la significación de dar este debate en este momento tan importante? Mire, quienes tienen mentes enfermas ni siquiera reconocen que el conocimiento, la ciencia y los avances tecnológicos son el gran capital que disponen los países más desarrollados del mundo. Lo hizo Japón, lo hizo Estados Unidos, lo hizo la India, lo hizo Brasil, lo hizo México, lo hizo Francia, Inglaterra, Holanda, Italia, España, por decir algunos. Sí, por ejemplo, Corea e Israel destinan el 4% del PBI Por solamente supuesto, en o sea, desarrollo científico y tecnológico. Por supuesto. Y decir que acá destinamos el 0,32, uno le da vergüenza. Yo me pongo más colorada de lo que soy. Y decir que vamos a ir al 0,87. Feliz día, porque bueno, hoy es el día de los pelirrojos. Sí, hoy es el día de los pelirrojos. Sí, Y sí. tengo algunos en la familia Quédate, y Mónica. alguna. Sí, ya lo creo. Y vengo de una genética de tío, básicamente de un tío, sí, cruzada. Muy bien. Quiero decir entonces que si los países más desarrollados del mundo destinan el 4% para hacer una catarata de inversiones que reproduzcan conocimiento, fórmulas de avanzada, procesos de avanzada que mejoran el uso del ambiente, limitan las dioxinas que se generan y que dañan a la atmósfera, o que mejoran la utilización de las aguas, o la genética animal y vegetal, como hay cantidad de equipos para hacer eso, para reproducir plantas en lugares donde falta sol o falta agua, y se utilizan técnicas. Bueno, quienes digan que esto no es necesario y agarren el serrucho para decir que lo cierran, que cierran la formación de investigadores, de becarios, el desarrollo de proyectos, de centros de investigación, de institutos, de convenios público-privados. Bueno, es una locura. Son enfermos de no sé, o de ignorancia o de especulación, no entiendo. Que es lo mismo que ofender a una persona con discapacidad y decir si son mogólicos. Sí, es una barbaridad. De manera despectiva, o decir que se van a vender órganos, que vamos a poner en oferta en un escaparate ojos, córneas, hígados, riñones. Sí. ¿Se dan cuenta ustedes qué sociedad es esa? Una sociedad de la locura. Sí, o tener discursos reivindicatorios de la dictadura jóvenes? militar también, ¿no? Ah, bueno, sí, acompaño su comentario. Es una locura eso. Una cosa es que haya habido problemas en sectores sociales que se transformaron de una movilización armada y que eso se haya podido, en muchos casos, cuestionar o lo que fuera, y discutir los ideales. Bueno, eso es una cuestión aparte. Hablar y defender el robo de bebés, un terrorismo estatal, institucional, con campos de concentración
donde se torturaba, se violaba. Ay, se nos está cortando la comunicación, diputada. De mamás embarazadas, que el otro día, ¿se acuerdan que salió a la luz el reconocimiento de la historia de 4 mujeres muy jóvenes, de entre 21 y 31 años, que fueron asesinadas con sus bebés en el vientre? Y esto se comprobó porque estaban embarazadas y no hay ningún testimonio de que esos embarazos llegaran a término, nacieran las criaturas y alguien las hubiera apropiado. No, muy por el contrario, los estudios de los equipos de antropología forense han demostrado que esas muertes tenían en sus cuerpos la formación de sus hijos o hijas, vale decir, los fetos, ¿verdad?, en desarrollo. Así que, insultar al Papa Francisco, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, elegida por los cardenales, con toda una trayectoria en la Argentina, que ha dado a muchos debates y se ha resuelto de la mejor manera, reconociendo la importancia en la catequesis del Papa Francisco, que era Bergoglio para los argentinos, formando seminaristas, bueno, toda una larga historia en defensa de las y los otros y no del odio. Así que o queremos la sociedad de odio o queremos la vida de todos, la felicidad de los niños y de las niñas, y que sus mamás y sus papás puedan vivir dignamente para darles bienestar en un mundo que sea más solidario, más pacifista, más respetuoso del diálogo y no un mundo violento centrado en el odio. No, adelante. No estábamos peleando por bien quien preguntaba. No, quería llevarla también a algunos temas económicos que están dando vuelta. Casualmente el ministro de Economía, Sergio Massa, ingresó un proyecto en el día de ayer de empleo MIPYME que reduce las contribuciones patronales a quienes formalicen trabajadores. Bueno, que es un gran debate en la Argentina, cómo avanzar en hacer trabajo con derechos. Y bueno, pero les da beneficio de que puedan pagar menos contribuciones patronales, que eso sabemos que afecta también al sistema de jubilaciones, ¿no? Que es menos ingresos para las jubilaciones, y que esta Cámara también ha debatido con las moratorias que se han votado. Entonces, la pregunta es si es compatible esta política de reducción de contribuciones patronales con querer fortalecer jubilaciones que, bueno, aparte de nuestro país sabemos que son bajas, se han tenido que dar bonos, y bueno, la problemática es que hay muchos que no llegan a los aportes tampoco. Bueno, más que las jubilaciones fueran tan bajas, que no son altas, pero el mayor impacto es la inflación, ¿no es cierto?, que impacta directamente en la capacidad adquisitiva de salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales. Yo acuerdo con un plan de empleo que dé beneficios, también que evalúe, controle cómo se contrata el personal y cómo se lo forma, porque es muy importante el aprendizaje de los trabajadores, la inducción, la organización interna del trabajo en las empresas, para que tenga buenos resultados. Los derechos surgen de un trabajo compartido entre el capital de los empresarios y el trabajo humano, y la generación de conocimiento que mejore las cualidades y los resultados de ese trabajo. De ahí surgen también los derechos. O sea, si queremos una mejor retribución, también tenemos que cumplir las obligaciones del trabajo. Todos, en el Estado, en el sector privado, en la docencia, en la investigación, en el transporte. Tenemos que ser prudentes, respetuosos, cumplir con la lógica de las tareas asignadas. No tiene que ser un trabajo esclavo, por supuesto, pero tenemos que, entre las empresas, el Estado y las organizaciones del trabajo, garantizar los mejores resultados de esa combinación del capital empresario y el trabajo humano. Diputada, yo le quiero preguntar también, a ver, quería ver la hora, estamos sobre los minutos finales, le digo esto para que manejemos la extensión de la respuesta dentro de lo posible sobre el proyecto de blanqueo.
Bueno, el proyecto de blanqueo es uno de los tantos que en la Argentina han existido para tratar de incentivar el retorno de divisas a la economía argentina para inversiones inmobiliarias, inversiones en industria, inversiones en servicios, y no dejarlas en el mundo financiero externo de manera declarada o no declarada. Sabemos que hay más de 400.000 millones de dólares en el exterior de personas jurídicas y humanas que los han dejado en condiciones de declarados y no declarados en cuentas oficiales de bancos de distintos países o en paraísos fiscales. Hoy se cruza información con Estados Unidos, que es el país que mayor porción de este ahorro externalizado tiene de argentinos y argentinas, y se promueve que durante 360 días se den beneficios para retornarlos, declararlos e ingresarlos al sistema económico argentino. En la banca, en bonos, en acciones de empresas, en inversiones productivas, en inversiones de la construcción. Mire cuánto dinero deberíamos invertir en viviendas. Más de 4 millones de viviendas faltan en la Argentina. Y más de 400.000 millones de dólares hay afuera, que fueron en muchos casos resultado de la bicicleta financiera y de la fuga descontrolada de divisas, de la cual el periodo Macri fue el ejemplo más escalofriante de esa lógica. Gracias, diputada, por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes y hasta la próxima oportunidad. Muy amables siempre, ustedes. Siempre es un placer charlar con usted. Sabe muchísimo de todos los temas, especialmente económicos, y tiene mucha facilidad para explicarlos, porque bueno, ella es docente. Bueno, muchachos, llegamos al final. Es el final. Sí. Sí, bueno. No dolió. No dolió, me quedé con una preguntita sobre el impuesto a las ganancias, pero nada, queda pendiente para la próxima. Hay muchos temas de economía para seguir. Exactamente, son los temas que se vienen sin dudas. Bueno, nos reencontramos mañana, si les parece bien, aquí en la pantalla de TV a las 2 de la tarde para hacer la segunda edición. Y Seba, te vuelvo a cruzar en algún otro reemplazo. Seguro, sí. Gracias, Jessy. Hasta la semana que viene. Chau, nos vemos. Que estén bien.